Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren, quiero mostrarles esta mata de calabaza, una planta de calabaza tierna que tengo plantada. Me ha dado una cantidad de calabazas. Quiero que cortemos algunas para preparar una rica y deliciosa receta. Con estas calabazas podemos preparar una deliciosa sopa de res o de pollo. Podemos hacerlas rellenas, en fin, de muchas maneras. Quiero que me acompañen a darle un pequeño recorrido a esta bella planta de calabazas y luego nos vamos a ir a la cocina a preparar una deliciosa receta con las que vamos a cortar. Quiero que ustedes puedan ver lo inmensa que está esta planta de calabaza. Tengo esta. Vamos a cortar esta la vamos a hacer rellena. Rellenas quedan bien deliciosas. Miren, aquí está otra. Ya con estas dos que hemos cortado es suficiente para preparar nuestras calabazas rellenas. Y ya hemos terminado de cortar nuestras dos calabazas. Ahora las vamos a preparar rellenas y estamos listos para irnos a la cocina. Vámonos. De las calabazas que cortamos vamos a usar dos. Miren, están grandes y frescas, deliciosas para prepararlas. Después de lavar las calabazas, vamos a removerle así. Las vamos a partir por mitad y así a lo largo. Le removemos la pulpa de la calabaza así, un poco, no toda. Vamos a hacerlo tratando de no romper la calabaza y no llevar el cuchillo hasta el fondo. Lo hacemos así. Y ahí está. Miren. Podemos removerle un poquitito más. Así. Y la vamos a dejar así porque aquí la vamos a rellenar. Y esto que removimos lo vamos a usar para el relleno que le vamos a poner a las calabazas. Lo que le vamos removiendo lo vamos a ir picando así. Y lo vamos a reservar. Y ya están listas para rellenarlas. Ahora vamos a preparar el relleno que le vamos a poner. Los ingredientes se los voy a ir mencionando conforme los vayamos usando. Pero en la descripción del video les voy a agregar todos los ingredientes que necesitamos para esta deliciosa receta. Tengo acá mi cazuela en donde voy a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva. Cuando el aceite está caliente agregamos un ajo finamente picado. Lo sofreímos un poco. Ahora agregamos media cebolla finamente picada y la vamos a sofreír. Cuando el ajo y la cebolla ya están sofritos, agregamos un tomate picado. Lo sofreímos. Y cuando el ajo, la cebolla y el tomate ya están sofritos, vamos a agregar 1 libra de carne de res molida o en picadillo. También en esta receta puede usar, si usted gusta, pollo, una pechuga de pollo. Agregamos 1 cucharadita de mostaza.
La mezclamos. Le agregamos también pimienta negra molida al gusto, una pizca de comino en polvo, una cucharadita de sazón de res. Lo movemos. Y como la carne de res se cocina rápido, vamos a agregar ahora la pulpa de las calabazas tiernas. La movemos. La vamos a cubrir y la vamos a dejar cocinándose a calor medio por unos 5 minutos nada más. Porque la calabaza, el relleno de calabaza se cocina rápido y la carne de res también. Ya regresamos. Y después de 5 minutos, el relleno para las calabazas ya está listo. Ahora, por último, le voy a agregar un poquitito de cilantro, así, cilantro al gusto, picado. Lo vamos a mezclar. Y ahora sí, vamos a rellenar nuestras calabazas. Y para rellenarlas lo vamos a hacer así. Tengo acá 5 onzas de queso mozzarella. Usted puede usar también queso mexicano, el que se usa para hacer quesadillas. Cualquier queso que sea de su preferencia y que sea un queso que sea para derretir. Pero yo voy a estar usando queso mozzarella. Vamos a agregar acá, en el fondo de la calabaza, un poco de queso mozzarella. Luego le agregamos el relleno que preparamos de carne molida. El relleno puede estar caliente, no importa, no tiene que dejarlo enfriar. Así se le puede agregar y así ayuda a que el queso mozzarella se derrita más rápido. Las vamos a dejar bien rellenitas. Nos queda así y lo mismo hacemos con todas. Primero, un poco de queso mozzarella y el relleno. Y ya hemos terminado de rellenarlas. Ahora vámonos nuevamente a la estufa. Tengo mi cazuela en donde voy a agregar más o menos 2 cucharadas de aceite de oliva. Ponemos las calabazas así. Yo lo estoy haciendo en una cazuela grande porque las calabazas son bastante grandes, pero también usted puede partirlas por mitad y rellenarlas así por mitad para que sea más pequeña. Ahora le voy a agregar un poquitito de aceite de oliva así sobre. Las vamos a tapar y las voy a dejar cocinándose a calor suave por 10 minutos. Ya regreso. Después de 10 minutos, las calabazas despiden su propio líquido. Mire, ellas se cocinan así con el vapor cuando usted las tiene tapadas. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar un poco del queso mozzarella así sobre. Y así lo hacemos con todas. Ahora las cubrimos y esperamos a que el queso se derrita y pronto estarán listas nuestras calabazas rellenas. Y ahora sí, ya están listas nuestras calabazas. Miren qué delicia de receta. Una receta fácil de preparar y sobre todo saludable. Una receta que usted puede acompañarla si usted gusta con una quinoa o un arrocito, si usted prefiere comerlas así. Yo las voy a disfrutar así nada más. Ahora las vamos a servir. ¿Qué le parece? ¡Qué delicia! Y ahora vámonos a nuestra mesa. ¿Y qué le pareció esta receta? Es una manera de comer saludable y delicioso. Unas deliciosas calabazas verdes rellenas con carne de res molida. Perfecto almuerzo.
Esta receta también usted puede hacerla con lo que son las calabazas amarillas, que ya también la tengo en mi canal. Yo le voy a poner el enlace también de esa receta que la habíamos preparado con calabazas amarillas. También puede prepararla con lo que le llamamos el zucchini, que es la calabaza verde oscuro. Ese también queda perfecto. Y esta fue mi receta de este día para ustedes, compartida con amor, una receta sencilla, fácil de preparar y sobre todo saludable. Usted puede comer saludable y delicioso con esta receta. Gracias por estar aquí, gracias por todo su apoyo y recuerden que se les quiere. Quiero que ustedes vean, miren esa delicia, miren ese queso. Está delicioso.